Buenas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Se me hace muy difícil volver a hablarle a la cámara. Prácticamente pasó 2 años, pero de eso quiero hablar, pero en otro video. ¿Qué pasó? Bueno, algo simple. Nos quedamos en Neuland. Regreso de Neuland, mando mi solicitud sumamente profesional a Vice, y me responden, felicidad absoluta. 2 meses después, aparte que mis videos no son, cae en bancarrota. Nada, no me motivó. Pasaron cosas, tuve que hacer la facultad y de eso no me repuse. Eso fue en enero, febrero. Marzo estuve mal, abril estuve mal. Recién en mayo me pude recomponer. Tuve un trabajo muy facha. Hice venta, mucha venta, vendí muchas cosas y de eso les quiero mostrar. Tengo un video pendiente donde voy a explicar toda esta travesía, pero quiero decir que el negocio de medias me fue muy bien. Es algo que me solventó económicamente muy bien hasta el día de hoy. Y nada, o sea, eh, trabajé aquí, trabajé allá, con decirles que, por ejemplo, me compré este chaleco audiovisual totalmente random, pero lo pude conseguir. Y nada, trabajé, ese fue mi mambo, trabajar y tener plata y comprarme esto y aquello que yo quiero. Me compré una cámara, me compré micrófonos, me compré esta luz, porque recuerdan el arito de luz que teníamos, lamentable, pero de algo se empieza, digo yo. Hice arte, hice dibujos, mi computadora tenía problemas, los arreglé, o sea, fue una travesía de trabajo y hasta este año que tuve que hacer, con decirles que ahora estamos en agosto. Este video es el 9 de agosto del 2023. Recién ahora me puedo recomponer y decir, ¡fua! Esto pasó. Y nada, ¿qué tiene que ver esto con Neuland? Que tuvo muchas bajadas mi vida y ahora recién estoy remontando en el audiovisual. Porque prácticamente mi vida se divide en 3 mambos. El audiovisual, el arte y las ventas. Esa es mi vida. Y nada, y recién ahora mi audiovisual está repuntando. Va a haber muchos cambios. Y el sábado, este sábado, vamos a hacer algo muy distinto que les va a copar, que extrañaban. Y nada, les espero ahí. Y este es el último video de Neuland. Perdón por subirlo sumamente tarde. Nuevamente pasaron muchas cosas. Se salieron de lo que yo podía hacer. Y nada, que disfruten. Y quiero seguir haciendo videos. Eso nomás. Va a haber muchos más videos porque recién ahora puedo decir que tengo una estabilidad de tiempo, economía, libertad para hacer las cosas. Y las voy a hacer recién a mis 29 años. Bueno, seguimos en Neuland. De La Plata, la primera iglesia. Este es su primer cementerio. Ahora ya hace años no se entierran ahí acá, ¿verdad? Pero es de los primeros. Y esta es la iglesia más antigua, la primera iglesia menonita. No. Vamos a dejar cerrada la puerta. Ah, sí. Estoy en el Parque de los Pioneros. O sea, no puedo grabar así. Hay gente durmiendo. Yo no quiero molestar, etc. Pero está bueno e interesante todos los vehículos que usaron los pioneros.
y eso. Acá. Y acá adentro ahí se le vacuna, se le claro, sí, todo sí. eso. Y ahí sale. Y cuando quiero vender, entonces preparamos todos los portones así, viene el camión y ahí se sube al camión para ir al frigorífico. Para que José en Asunción pueda comer carne molida. Bien. Diesen Gemeinde-Familientreffen, wie wir das heute nennen, mit dem Thema Umgang mit Krankheit und Leid. Gleich zu Beginn möchte ich auch einen Besucher willkommen. Acá quiero hacer un paréntesis porque yo me fui a Neuland por un video de hace mucho tiempo atrás, de los 90, de obviamente la gente ya instalada. Yo me fui por un amigo de papá, el pastor Conrad Polnau, y por eso es que estoy ahí. Y me fui a conocer su iglesia. Su iglesia, la verdad que de todo lo que pude hacer, eso es lo que más me llamó la atención. Y, o sea, entiendo, no es mi religión, entiendo la profundidad que tiene para ellos su iglesia, porque la verdad está muy interesante. Eso no se hace en mi religión y creo yo que es fundamental el lado humanístico. Me voy a explicar. En la iglesia de los menonitas tienen su culto, o sea, se van como una iglesia cristiana, escuchan la palabra de Dios. Eso sí, todo está en alemán. No grabé toda la iglesia, más por respeto me dijeron que grabe, pero yo no lo veía correcto. Como yo entendí, tienen unos aparatos que no grabé también por la misma razón, por respeto, que lo decía, podía traducir en español y los pude entender. Sí, bueno, tienen su culto. Y luego de terminar sus oraciones, la palabra del Señor, se reúnen las personas y también no lo grabé por respeto, pero comienzan a hablar de cómo Dios llegó a su vida. Se reúnen, hablan, eso estuvo lindo. Si fuera más humanístico, tipo las películas en los Estados Unidos, que se reúnen, hablan, estaría interesante. Yo no voy a iglesia, pero si así fuera, yo quisiera ir fuera de bola. Luego tienen un culto, pero solamente eso quería agregar. Pero muy linda experiencia. Aquí se hacen las bodas. Y esa es la cocina. ¿Qué tal? No, la cocina. Ya está. Y acá en la oficina Sí. una pequeña oficina. Acá Mira. hay un baño para el pastor, así. Sí, pero Y ya acá hay la reunión de consejo. ya no se usa. Sí, se usa. ¿Cómo? ¿El bautisterio? Sí. Solamente cuando hay bautismo se saca toda la silla, se carga con agua y... ¿Y qué día sería? No, y cada vez cuando hay un bautismo. No hay una fecha fija. No. Cuando hay un grupo que quiere bautizar, se le prepara, se organiza y hay un bautismo. Buenísimo. Bueno, para ir cerrando, este ya es mi último día en Neuland y básicamente fue un recorrido genial, aprendí mucho. O sea, estamos en el museo de Neuland, vamos a grabar, o sea, bueno, como saben la historia, los primeros colonos aquí, básicamente este fue su
o sea, su granero, su casa, su pozo, sus primeras herramientas, cada una de ellas, como estuvo diciendo el señor Conrad. Y lo que más me llamó la atención es las cosas cotidianas que usaban. Esto de aquí es una regadera, las primeras. Este es para lavarse las manos, que por cierto hay un amigo ahí refrescándose. Y esto, las primeras casas eran así. Estos baúles se trajeron de Rusia, aquí traían todas sus cosas. Esta era la mesa, su cocina, plancha, pailas, tenedores, cuchillos, tazas. Estas eran sus habitaciones, una de las primeras sillas de ruedas. Esta era su letrina, sus sillones, su cama. Y en el otro lado está demás cosas. En este edificio yo me fui a la primaria, 6 años. ¿Y estos fueron sus...? Sí, estos fueron los bancos, sí, y primeramente sí. estos... No le molesta salir en mi video, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo María Löwen. Este fue... Estos fueron los primeros. Y este fue el tintero que siempre está en el medio. Sí. Y escribimos con una... no con un culi, solamente... Con la pluma. Siempre teníamos que poner algo en tinta y con una pluma. Sí. Las mochilas también. Y después vinieron parece por unificación de Alemania y holandés, estos sillas. Sí. Y esta fue una cama primitiva de antes, donde nuestros padres también se acostaron para la noche. ¿Esto qué es? ¿Cuál? ¿Esto? Eso es para planchar. Pero ni por si... Sí. Claro, y acá está para... Eso es para lavar la ropa. Sí. Y luego más cómodo o para hacer poco más seco. ¿Llegó a usar? Sí, ese. Se pone la ropa aquí y se... Sí. ¿Usted llegó a usar? ¿Yo? Sí, llegó a usar. De este sí, yo Sí. he planchado. Esto es para la ropa muy sucia. Lo primeramente hacemos con muy... Fregar. Sí, con mucho jabón, sí. Y luego con eso. Mira. Ponemos la ropa allá, entre estas dos. Y siempre tenemos que mover. Sí, una bicicleta. Una bicicleta muy vieja, sí. Ahí me... Parece que viene de... uno de los primeros bicicletas de esta colonia que vinieron. Un bastón ahí, ¿verdad? Aquí se guardaban los huevos. Sí, para quitar gallinazo. Mira, un mosquete. El que viene de la guerra todavía, ¿no? ¿Qué tal? Son mi nieto. Es mi nieto. Sí. Qué genial. Carretilla. Y ese dice que ese es la carreta de mi tía. Y ellos lo pidieron de un poleno. Sí. Y lo cargaron con todos sus utensilios que llevaron de Rusia. Así era el dinero en aquella... Sí. Sí. Uy, esto también esto es una computadora aquí. Sí. Cables.
Este ya vino. Ese es el teléfono, ¿sí? La combinación de teléfono que combina un teléfono con otro, entonces tienen siempre así y así. Sí. Qué genial. Bueno, esta tortuga prehistórica se encontró en un tajamar. No, es un armadillo. Este armadillo se encontró en un tajamar. Es gigante. Aquí está la ropa que era de antes. Tejedoras. Todo esto es para tejer. Planchas. Cubiertos. Baúles. Ah, este es para hacer manteca, me dijo. Lámparas. Cepillos. Masas, hachas. O sea, todo lo cotidiano, vamos a decir. Los relojes, qué lindos son. Esto también me llamó la atención, el delantal, estos detalles europeos. Esto me llamó demasiado la atención. El equipo para afeitarse. Este para cortar el pelo, según el señor Conrad. Y las ropas. De más rubio a menos rubio. El vestido, el abrigo. Ese roto de ahí es de un máquina. Mira, ahí está el motor, ¿verdad? Sí. El motor. Ese, cuando trabaja con una correa, hace girar esta serrucho. Sí. Y este es un carro, este tiene un cable, ese se estira y después se le mete el tronco y le das la vuelta así con la manija y le hace pasar por para que Se corte la madera. se corte la madera. Y y acá venido a mostrarte. Hola. Este es así, las tablas se cortan después con ese para hacer madera. Este es una cepilladora, ¿entiendes? Y este es una, ¿cómo es? Para otra madera, ¿viste? Una sierra así, giratoria. Y este es el para la herrería. Ahí se pone carbón y le mete el hierro adentro. Y con ese se sopla así. Se sopla. Yo he hecho mucho como joven para soplar, para que el hierro se ponga rojo vivo. Después sobre esto, mi papá le armaba los hierros. Ah, mira. Es la primera vez que veo un yunque. Este es un yunque. Sí. Y sobre ese yunque mi papá mucho trabajó. Sí. Y este es otra herramienta. Este es para afilar. Este es para agujerear, hacer agujeros a la madera, etc. Entonces, todo, viste, un motor con la cuerda mueve 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 aquel y mueve aquel. Esta es otra cepilladora también. Este era la cepilladora de mi casa. Mucho hemos cepillado ahí. Y este era una máquina, poner y se le daba vuelta y ese perforaba hierro. Sí. Para agujerear hierro. Y esa era la mesada, esos son todos cajones de bulones que quedó de la herrería. Sí. ¿Y esto qué sería?
Este es una máquina para moler granos. Acá se tiraba, este no era de mi casa, ese ya de otra gente. Pero ese tiraba grano y se molía eso. Ah, sí. Eso es una tipo prensa, ¿ven? Hola, soy yo nuevamente. Bueno, aquí va terminando el viaje y la verdad, muy buena la experiencia. Pero esto fue lo mejor, definitivamente esto fue lo mejor. Me permiten un segundo. La madre del pastor Conrad, perdón mi alemán, no es bueno, Helen Schroeder, falleció el año pasado. Es la mujer que van a ver a continuación en este video y esto va... perdón, se me hace muy difícil porque las cosas que contó son muy fuertes y las cosas que vivió fueron muy terribles. Prácticamente fueron tiempos de guerra y ahora estamos viviendo tiempos de guerra. Hay personas que están viviendo estos tiempos y da que pensar. Y nada, ella no nació aquí en Paraguay, ella nació en Polonia y por razones bélicas terminó aquí y tuvo sus hijos, se casó. Y la verdad que es nuevamente muy denso lo que dijo. Me costó hacer este video. Aún así, es una señora muy amable, llena de vida, la verdad. Y nada, o sea, esto va de recordatorio a la señora Helen Schroeder de Pondau. Y nada, gracias, si hay un más allá, gracias por permitirme estos momentos que creo yo que hicieron grande a este viaje. Y nada más que decir, les dejo con el video. Sí, bueno, o sea, este ya es prácticamente mi último día aquí en Neuland. Y para ir cerrando, estamos con la mamá del señor Conrad, que nos va a contar así toda su travesía, ¿verdad? Y básicamente eso. ¿Qué tal, señora? Y bien. Bien. Y así, ya para cerrar esta gran aventura por Neuland, quisiéramos saber así cómo, o sea, dónde nació y cómo está aquí hoy en día. Bueno, es una historia un poco larga, No, pero nació en Polonia y nací así en una aldea que se llamaba Topolno, un nombre polaco. En nuestra aldea vivían nadie, otros menonitas, pero algunos Schlesien, de otros países. de otros países que hablan un poco alemán también. Y yo era la hija, número 11, vamos a decir. Yo tenía 10 hermanas delante de mí. ¿Y cuáles fueron sus primeros recuerdos así? ¿Cómo fue su niñez? Me recuerdo que algunas cosas sí, pero fuimos en yo nací en 1937 y yo me recuerdo en 1943 fuimos con familia a mi tío que quedó en el patio donde nací mi mamá para festejar Navidad.
Y ese viaje, yo recuerdo bien, él tenía un gran, jardín de frutilla. Y ahí en nuestra aldea no había nada de iglesia, o que yo no entiendo nada de ir a escuela dominical o así. Pero ahí fuimos. Y yo sé que ahí se cantan tan lindos cantos en un coro grande, y la iglesia era bien adornada. Y cuando termina el culto, yo me quedé ahí. Y después, cuando estaban ahí en mi tía, ¿dónde está Elena? Y se fueron para buscar, y yo estuve todavía en la iglesia. ¿Y qué hacen ahí? Y yo les dije, acá está tan lindo, yo no quiero salir acá. Era mi primer recuerdo estar en una iglesia donde hay mucha gente, donde se cantan, donde se oran. De predicación no sé nada, pero había también una historia, creo que para los chicos, pero eso olvidé también. Y después volvimos a nuestra casa, y una de mis hermanas mayores se quedó para cuidar las gallinas, la vaca, las ovejas, lo que uno tiene. Y lloraba mucho. ¿Y qué pasó? Dice, ¿por qué está llorando? Y llega una carta que mi hermano mayor se falleció en la guerra. Un amigo de él nos mandó una carta y dice, tal día, tal, recibí 2 balas y Su hermano estaba... mayor, como soldado del ejército alemán en Rusia, murió. Y es un recuerdo bien, que yo sé que en ese tiempo mi mamá lloró mucho, mucho. Y ella dice, murieron de ella 5 criaturas en edad de bebé, vamos a decir, porque ella tenía también trillizos. Trillizos. Sí. Y yo les dije, no pueden hacer nada para vivir ese trillizo, como yo iba a estar muy orgulloso tener hermanos de... No, dice mi mamá, y vos no sabes qué habla. Ella ni sabía que va a tener más que uno. Y dice que por esos 5 que murieron en su niñez, yo no lo lloró tanto como por ese uno que falleció en la guerra, porque ella tenía miedo, parece, no estaba preparado, porque la vida de los soldados no eran, claro que habían alguien que también siguen a Cristo, pero la mayoría parece no, y ella sabía que también su hijo no vivía como él. En su niñez uno de él tenía una begegnung, Un encuentro con Cristo. un encuentro con Cristo, pero después. Y después vino en enero 45, cuando la guerra casi terminó. Nosotros huimos Sí. con carro, con todo, y mi papá un día antes llevaron también en la guerra, porque se llevan lo que tenía más edad también. Sí. Y ese viaje o esa flucht, esa huida duró un mes nomás, a veces con carro. Desde nuestro patio fuimos con carro porque teníamos un personal que mamá dice hay que llevarnos hasta ahí, porque dijeron ahí va a haber un tren donde llevan los últimos que quieran huir. Sí. Y hasta ahí llegamos, y él llevó el cachapé y hizo vuelta a nuestro patio y Se hace dueño de eso.
Y después así, a veces con tren, a veces a pie, a veces con coche de caballo. Y era muy frío y los caballos a veces con el ice, Hielo. con el hielo se cayeron y después si uno no puede levantar más con un caballo, uno no puede llevarle, entonces de dos carros llevan para uno, para tener 2 caballos y la mayoría de gente a pie, porque nosotros queríamos llevar las pocas cosas que llevaron, pero muchos se echan por caminar. Y llegamos en un depósito, vamos a decir, grande, parece preparado ya. Y ahí nos dieron un caldo, vamos a decir, para comer, pero yo sé que yo no quería comer ese caldo, no era rico. Y yo vi ahí un hombre que demasiado rápido comí y yo llevé mi plato a ese señor. Y después mi hermano me reté mucho. ¿Para qué no me diste a mí? Yo tengo mucho hambre todavía. ¿Para qué llevaste Pero así pasamos. Y cuando estaba caminando así, y vimos casas al frente donde fuimos, mi hermano que tenía 5 años, yo tenía 7 años, él 12, se corrió y pide, por favor, dame un pedazo de pan, dame una papa cocinada o una zanahoria o qué, para sobrevivir porque nosotros no teníamos nada. Así pasó un mes y llegamos a Alemania. Y ahí teníamos suerte que llegamos en el patio unos cuantos carros del Bürgermeister, del intendente, y él sabía en la aldea, vos lleva tanto, quien lleva una familia, y nosotros quedamos ahí, y dice, yo tengo una pieza para 3 personas, y no, ya es noche, dormimos acá en esa pieza y mañana vamos a ver dónde, porque nosotros estuvimos entre 6. Pero no encuentro nunca más un lugar otro, nosotros quedamos entre 6 personas en una pieza 3 años, es el dormitorio, poco más grande que eso, sí. Dormitorio, cocina y todo en una sola pieza, 3 años vivimos. Pero después de la mitad tiempo podía ir poco en la escuela y se normalizan así poco a poco la situación porque en mayo terminó la guerra. Al principio, algunas noches ni nos sacaron nuestra ropa porque cuando escuchamos la sirena que tienen ir la gente en los búnkeres por los bombardeos. Y en nuestro Wirt, donde vivimos, él tenía bajo de su casa el búnker y nos falta salir afuera. Ahí está la casa y al agregado ya de Stelle, donde estaban las vacas, los caballos, los chanchos, porque es muy frío en invierno. Y de ahí entramos en el búnker y no pasa nada. Sería como un sótano. Cuando hay sirena de que hay bombardeos, entonces todo el mundo tiene que ir a los sótanos. Las ciudades en Alemania muchos se bombardearon, pero es una aldea y siempre dice hay que cerrar la ventana para que no sale cualquier luz. Y cuando ellos no ven luz, entonces parece ahí no hay gente, por eso las aldeas chicas sobrevivían más que los ciudadanos.
¿Qué pensaba usted en ese momento? O sea, o sea, me quedo paralizado porque no me imagino vivir ese miedo y, o sea, lo que me está transmitiendo es, no sé, me siento muy tenso, pero ¿cómo lo sintió usted? ¿Qué pensó en ese momento? Pero cuando uno está en esa situación, uno sobrevive. Sí, se adapta. Adapta y después viene el privilegio para poder ir a Paraguay. Mi tío dice, no, hay que ir a Paraguay. Paraguay no es un país donde crece el pan, el Weizen. Trigo. No Trigo. Acá no es un país de trigo donde uno, y para tener pan tiene que tener trigo. Y él dice, esperar, nosotros vamos a ir a Canadá, pero mis hermanos querían salir, estaban cansados de esa vida. Y había también Rote Kreuz, Cruz Roja. Cruz Roja, sí. Donde uno puede entregar adresas. Sí, Direcciones de nuestros familiares. Y mucha gente, por la ayuda de Cruz Roja, algunos encuentran su pariente que viven en cualquier lado en Alemania. Sí. Met de Russische zonen. Sí. Ese le expliqué. Ja. ¿Viste? Te expliqué lo de la zona rusa, yanqui, sí. etc. Sí. Sí, y ahí encuentro mi hermano que cuando nosotros huimos, él estaba en una escuela agrícola y no podía mandar más noticia, de él no sabíamos nada. Que era otro hermano, no el que murió en la guerra, sino más joven. Tengo otro más, ya. Y a él encontramos. Y después dice mi mamá al nuestro jefe, vamos a decir, donde vivimos, yo quiero ir a buscar a mi hijo. No, mamá Schröder dice, acá está todo lleno, ¿dónde va a vivir tu hermano? No hay más lugar. Pero mamá quería, dice, yo quiero a mi hijo. Pero él no fue. Un día, cuando yo miraba, cuando ellos sacaron la leche y después en una pieza sacan la crema de la vajita. Sí, descremaron la leche. Descremaron la leche. Ahí estaba y después yo vi dos muchachos. Y yo vi, ese es mi hermano. Y yo no salí de nada. Entré nomás en la pieza y dijo, mamá, Cornelio está ahí afuera. ¿Qué hablaste? Sí, le dije, Cornelio está afuera. Con otro hombre. Y después ellos salieron. Y entonces él también, por Cruz Rojo, encontré nuestra dirección. Y por eso él vino antes que... Ese era un gran... Alegría o un wonder, sí, un milagro. Casi un milagro, pero así. Y después vino el tiempo para ir a Paraguay. Y estuve en un Sammellager. Un lugar donde juntan la gente para prepararlo para un viaje. Y que va a entrar en ese barco. ¿Y cómo estaba constituida su familia en ese entonces? Die Familie Teppelstad, ¿era su mamá? Sí. Con mi hermana mayor, que era viuda también en ese tiempo ya, porque yo soy la última. Sí. Su marido también perdió en la guerra, pero más tarde tenía la noticia. Después otro hermano que tenía un bebé. Y después el hermano de 12 años y yo y mamá. Y después vino Cornelio. Entonces estuvimos entre 6. Mamá Emilia Mena Fritz
Cornelius, Edmund y yo 7, entre 7 sí. 7. Y ahí nosotros vinimos con el barco que se llama Charlton Monarch, ese que casi... De ese él no sabe nada. De ese no sabe. No, él no sabe nada de eso, de Charlton Monarch. El barco con el cual su familia vino de Alemania para venir a Paraguay, se llamaba Charlton Monarch, un barco que no estaba en mal condición. Sí, me contó. Y querían dejarle que se descomponga en el mar para poder cobrar el seguro. Y por milagro se salvaron. ¿Eso puedes contar un poco la experiencia en el barco? ¿Y cuánto tiempo estuvo así? 7 semanas esperamos ir porque la juventud también, mi marido siempre, su papá siempre habla de ese que ayudaron a preparar ese barco, pintar y bueno, muchas cosas no funcionaban. Y la gente tenía miedo, ¿cómo vamos a entrar en ese barco si es así? Pero no había otra condición, donde salimos, esa gente no nos querían más. Y ahí no podíamos quedar. Era nomás entrar en el barco y probar. Y ese barco, 7, los otros pasaron el mar en más o menos 3 semanas, 20 días, 21, 19, así. Y nosotros tuvimos 7 semanas sobre el mar. Y por fin se rompió la electricidad, la carne, todo se pudieron. La gente enfermaron por comer algo que... Cosa podría ya. Podría ¿Y qué recuerdos tenés de los Y yo sé nomás que, no sé, mi mamá y esa gente en esa edad se juntaron y se oraron sin comer, a veces día y noche. Y día y noche nuestro barco estaba sin una steuer. Sí, estaba flotando en el mar. Total en el mar. Y después nuestra señora Dick que nos... La guía del grupo. que nos begleitete. Sí, la guía del grupo. Yeah, la guía del grupo dice nosotros los que manejan la barca estaban todos casi borrachos porque parece de schnapps, sí. La bebida no se pudre pronto, ¿no? No, cuanto más se pudre mejor. Porque ella dice, no queremos saber cómo vive. ¿Cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a morir? Y emborracharse para Y ella ahogar. casi no puede hablar con ese mar. Pero por fin, dice uno, nosotros tenemos todavía Una oportunidad. una oportunidad para mandar un SOS. ¿Eso es? Eso es. ¿Eso sabe qué es? Sí, Sí, Ah. ayuda. sí. Ayúdanos, nosotros estamos y eso escuché un barco chico y después cuando ellos navegó el trick signal queremos esperar hasta que amanezca. No querían llegar de noche a quién sabe qué clase de barco es y así vinieron de mañana y nos Remolcaron al barco. y sacaron hasta Pernambuco. en Brasil. Pero no podíamos hasta Den Hafen. En el puente, No podía porque no había permiso de llegar aquí, porque nuestra ruta era otro. Entonces un buen tramo del Hafen, del puerto se ponen de ancla para quedar ahí y nadie podía pasar porque tenía miedo que la gente van a quedarse en Brasil.
para Uchnipa. Va a salir todo el barco y ella no va a poder, det var det inte Fredrik. Det var ella no se le va a descontrolar. Llegan al puerto y la gente se va a ir y ella no, ¿cómo va a juntar toda la gente? Y no podía controlar. Y después ellos pide permiso para entrar y dejaron para llamar teléfono, radio, qué sé yo, que funcionaba en aquel tiempo. Por fin su esposo sabía dónde ella está. Él estaba muy preocupada, era una pareja joven. Y ella piden entonces para poder nosotros salir de ahí y con 17 aviones, salimos. Y Pernambuco hasta Asunción. Ella dice, es un milagro especial, porque dit van Scherproof met de leiter, dat we kunnen op een kleine koon en dan, dat kon je niet zeggen. Era un milagro porque es un barco grande y la gente para salir tenía que ir por una escalera a un botecito para con el bote llevar a tierra. Y ese era jodido. ¿Cómo los viejos van a pasar ahí? Y todito pasaron. Todito pasaron, ni uno accidentó o algo así. Pero nuestros vuelos siempre pasan de noche. Los vuelos. Los vuelos. ¿Por qué? Yo no sé. Y seguramente no eran con permiso. Era postguerra, ¿no? Había anarquía en Brasil y todo. Si bien su tío le dijo que Paraguay no crecía, o sea, ¿qué expectativas tenía del país? ¿Tenía una idea en su cabeza de cómo era? Parece, no sé. Bueno, sus hermanos que eran jóvenes, en Alemania no había futuro. Y ellos lo único que querían salir de ahí. Y no importa dónde nos vamos, vamos a Paraguay y vamos a ver lo que hay ahí. Vamos a sacar árboles y hacer... Cualquier cosa vamos a hacer. Pero, o sea, antes de eso, ¿escuchó alguna vez de...? Sí, se informaron, no sé por qué, por libros o por otra gente, o por gente que conocen. Paraguay era el único país que aceptaba refugiados, no importa, viejos, enfermos, etc. Pero no tenía buena historia. No, es mala fama Paraguay. Pero el único país que dice sí, nosotros recibimos, y por eso nosotros hasta hoy estamos agradecidos que Paraguay era un país que nos recibió, igual enfermo o no. Canadá llevó solamente gente bien sano, que no tiene problemas. Gente sana y que tenía parientes. Y que tenía parientes, que son responsables. Si son gente que no quieren trabajar, ellos están responsables. Y Paraguay recibí todito. Sí. Bueno, entonces... que se subió al avión y fue a Asunción. ¿Y cómo fue ese choque cultural? O sea, que cuando se bajó del avión, o sea, ¿qué fue lo primero que vio y todo eso? Lo primero que vimos eran los muchos burros por los calles. Fue cuando Asunción era lleno de burro. Por eso Asunción recibía ese nombre, ciudad de burro, de los menonitas. De los menonitas. Llegaron a Asunción y vieron un burro. Nunca no vimos antes. Y bueno, aquí algún día nomás y después lo que hablamos. Le juntaron el avión, le juntaron a la gente, le metieron en barco y le llevaron hacia Puerto Cruzado para que entren a Calchaco. Ellos no tuvieron contacto con la cultura paraguaya. No. Y bueno, entonces ya llegando... Ahí algunos dicen, otro grupo, que comieron guiso. ¿Y qué es guiso? Y yo sé que nosotros no sabíamos qué son galletas, pan muy duro, siempre hablamos nomás.
Ese Paraguay el pan es muy duro. Se rompía. Aprendieron la galleta y el guiso de charque, de carne seca. Entonces, ¿en qué año prácticamente llega al Chaco? 1948. Y 148, sí. el primer día así como... Y después de cuando llegamos en Colonia Fernan, desde Casado, Sí. con el tren, vino hasta kilómetro 145 y de ahí vinieron gente, La gente de Filadelfia, Ah. que ya estaban acá, porque ellos fundaron en 29, 30 y ellos vienen en 48 y ya estaban 18 Sí. años acá. Sí. Ellos le buscan de la estación de tren con bueyes y le recibían en sus casas, los menores de Filadelfia. y también de Colonia Meno. Sí. Colonia Meno tiene 3 años más No, que claro. Colonia Fernan. Sí, Sí. Ellos, esa gente vivía pobre acá en el Chaco, pero le recibía a los refugiados. Sí. Y cuando vio así... Ay, primero era viento norte y mi hermana se lo lloraron. ¿Dónde estábamos? Olvidó todos los tiempos muy difíciles porque ese viento norte. Y después dice la gente, esperar, no me va a pasar ese viento un día. Hacía mucho calor. Sí. Mucho calor. Y El viento norte. No sé, en julio llegamos. Sí, julio, pero julio pero a veces hay julio viento es a norte, 40 veces, grados y a veces 60 frío, kilómetros por pero hora. también cuando viento norte hay también días. ¿Y cuántos años ya tenía en ese entonces? Yo tenía 11 años cuando llegamos ahí. ¿Ya? 3 años en Alemania y después 7 semanas esperar la barca y después 7 semanas en el barco y así pasó el tiempo sin escuela. Yo nací así como un, no sé, pero por fin sabe leer y escribir. Cuando llegamos acá, en y ahí quedamos 4 meses en Fernan, porque estaba unos cuantos gente que vinieron de Polonia. Y nos encontramos y dice vamos a hacer una aldea especial con solo ese que viene de Polonia. Sí. Por eso teníamos el Wistenrando, Sí, sí, esa aldea donde yo te mostré, acá nací. Sí. Esa aldea se hizo completa, eran 25 familias, o 27, no sé. 21 nomás. 21 familias, que eran todo gente que había salido de Polonia. Sí. Y la gente del video va a ver ahí, o sea, yo voy a poner esa parte que ya tengo grabado, pero ¿nos podrías relatar de cómo era en ese entonces? ¿Cómo? ¿Cómo era en ese entonces? El Sí. campo, Sí. vi de conto, Sí, llegamos un tardecita ahí y ¿qué vamos a hacer primero? Bajar todo atar la vaca y el ternerito y todo eso. Y después, antes que oscurecer, queríamos cenar porque no teníamos luz. Y yo sé que comimos pan que él que nos llevó y mucho huevo cocinado. Mi hermana creo que enfermó porque comí 3 o 4 huevos cocinados. Era mucho que nuestro estómago no conocen eso. Y después dice el chofer, voy a decir, que nos llevó, está... tronando, relampagueando, parece que va a venir lluvia. Y esperaban por la primera lluvia del verano para hacer... Noviembre ya era, ¿verdad? No, octubre. No sé la fecha ahora no puedo decir, pero era octubre. Y él iba a dormir sobre su cachapé y nosotros, mis hermanos grandes con hijos del vecino, otro, fueron antes de eso al campo para hacer
techos, para cuando llegamos para tener donde podía, bajo del techo ya. Y sobraba algún Pajas. pajas para techar, y eso poníamos ahí en el lado sur para como un round, Como tipo pared. pared, y ahí nos acostamos y dormimos, y de noche vino un viento fuerte que llevó toda esa paja, toda nuestra ropa que sacamos, pero el yuyo era muy grande, el viento no podía llevar muy lejos. De mañana después era un tan lindo Sonnenaufgang, Sí, salía el sol muy hermoso. muy Después de la lluvia. hermoso. Ese no conocimos de Alemania ni de antes ahí, pero era como un Sol radiante. Sol radiante. Sol, ein Versprechen, que Dios nos Va a ayudar. acompaña. Y luego de esa noche, ¿ustedes ya se sentían a salvo? O sea, ¿se sentían a salvo? Decían, este va a ser nuestro nuevo hogar. Sí. Nosotros no somos más Refugiados, ya estamos en casa. refugiados. Aquí estamos. Estamos acá, es nuestro. Y así empezamos. De mañana sacamos algún Wettergras, Partillar, sí, este Mira, pasto natural. sacamos algún planta con una pala y pusimos algún Semilla. zapallo, poroto, poroto, teníamos también algún rama de batata, y todo eso, el primer día que llegamos, y todo salió bien ese, todo, nosotros dice, después de 3-4 días los porotos creo que primero que salieron, pero zapallo, esa semilla muy pronto sale. Y mientras ese yuyo, después en enero vino ese señor que nos trajo, dice, yo quería ver, viven todavía, de qué hacen, y él estaba muy sorprendido que nosotros teníamos ya nuestras batatas, teníamos zapallo, teníamos, y poroto nuevos son ricos. Cuando no es rico son cuando poroto viejo con mucho bicho. Pero al principio, para mí son poroto ricos. Sí. Muchos no quieren saber más nada de poroto acá. Sí, porque los primeros años básicamente trajeron poroto. Vivían de poroto por semana, solo comían poroto. Y todo tenía bicho. Y sí, porque no había forma para conservar, estaba así en bolsa. Entonces, Y se hace igual con chiste, bichos, dice, no tenemos solamente poroto, tenemos también carne. sí. Y los bichos del poroto son pura, ¿cómo es? Alimento. Vitamina. Sí, ¿cómo es? Caloría, Y, proteína. sí, y... Porque ese bichos comieron poroto solamente. Sí, sí. Como después más tarde una señora dice, ¿qué hiciste? Y yo le dije, yo estoy colando la harina para hacer pan. ¿Y para qué está? Y yo le dije, la harina tiene bicho. ¿Y por qué quiere salir? Ese bicho comieron solamente harina. Hay que dejarlo, para dar más pan. Sí, y, o sea, tras el pasar de los años, o sea, ¿cómo lo vivió? O sea, Empezamos a sacar, un hermano, queríamos arar para plantar algo. Y primero tenía que sacar los árboles, ruda. Sí, sacar los árboles. Uno hace con pala el agujero, y el otro sacó los Las raíces, y mi trabajo era llenar otra vez ese agujero. Entre tres nosotros trabajamos desde temprano hasta solamente A preparar la chacra, todos los para árboles, preparar se hace la de chacra. trunk,
Se le cava alrededor y abajo en la tierra se le corta la raíz, se saca el árbol. Entonces uno hacía el pozo para que, y el otro con hacha cortaba el árbol, y ella como tercera, cuando se sacaba el árbol tenía que tapar otra el pozo, porque esa va a ser la chacra. Así se trabajaba para preparar el campo para plantar. Y en ese mismo tiempo casi empezamos a hacer ladrillo, porque queríamos para cerrar nuestra casa. Ese era también pesado. Yo sé que yo tenía 11 años, era pesado ese llevar de tegle de nota. Adobes, así. Adobes, con sí. barro y pasto, se pisoneaba y después apresaban y hacían secar al sol, y ese era el ladrillo, que se llama adobe, es un ladrillo de barro. Y con eso se hacían las primeras casas. Y el Los techo era primeros paja. preparamos la masa con pie, pero después había una máquina que Sí. un caballo caminaba redondo y Esa es preparó como la masa. ladrillería de Oriental tiene. Sí, sí. El trapiche. ¿Y cuánto tiempo le tomó construir su primera casa? En el próximo año casi todo tenía ya paredes, pero lo que no teníamos era ventana y puertas. Los víveres pueden entrar todavía, las gallinas pueden entrar, estaba abierto, porque todo hacen del tronco del monte con traizo, preparamos. Ese serrucho que entre dos personas. Sí. Sí, visto en el museo. Ay, mi hermano siempre dice, ay, si yo tirar bien derecho, ¿no? Pero era pesado ese tiempo. Yo me recuerdo que me dolía mucho mi espalda en ese tiempo, sí. Hiciera trabajo bruto Sí. para preparar la chacra, construir la primera casita. Era casita así, choza, ¿verdad? Sí. Una Y- parte- Casi así con 2 piezas. Casi todo igual hicieron. Sí. Ahora me quisiera adelantar el tiempo, o sea, ya prácticamente en la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo sería? Sí. ¿Y cómo lo vivieron ustedes? O sea, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo, o sea, qué edad usted tenía? O sea, ¿cuál era su posición en ese entonces? ¿En o sea, cuál tiempo? ya en la caída de la Unión Soviética, Ah, La caída del muro de Berlín. del muro de Berlín. ah. Y Y nosotros estuvo muy viejo, escuchamos y leemos mucho de eso y hasta hoy siempre recuerdo ese día. Pero nosotros a la familia no tocó luego eso, porque algunas familias viven en este lado, en ese lado, y podían juntar. Para ella era muy problemático ese tiempo, es doloroso, vamos a decir. Pero eso no... Nuestra familia No no tuvo ese to- problema. no tocó, No quedaron no. familiares del otro lado. sí. ¿Y cuál era su posición en ese entonces? O sea, ¿cuántos años tenía? ¿Ya estaba casada? Y sí, la aldea creció, uno ayudó al otro, uno tenía una pala, el otro tenía un arque, Rastrillo. rastrillo o asada, lo que... no es asado, asada es un arque. Asada es una Y lo que había, uno ayuda al otro. Eso ya perdemos después cuando uno Es más tenía rico. su Al principio cosa todos se ayudaban propia, mutuamente. todo. Y ahora cada uno ya por su propia cuenta. se pierde eso. Sí, esa ayuda mutua, sí. Esa unidad. Y toda la escuela, nadie recibía que cada uno tenía tal día el año que tenía que ayudar a hacer la escuela. Eso casi al principio también, para tener nuestro Escuela. la La culto los los domingos. cultos domingo y de día
Pero el primer año mi escuela era una señora, una viuda, tenía 2 piecitas y ella tenía solamente una hija y dice, yo voy a dar eso, una pieza para la escuela. Una mesa del monte que se hacen de tronco del medio y con banco entre 9 lunas estaban alrededor de ese mes. Es el primer año De escuela que tuvo. de escuela. Y después para el próximo tenía ya, pero yo no estuve más ahí. Y después en Filadelfia. Ella después de un año estar en el campo, después se le permitió, como ya tenía 11 años, se le dejó vivir en Filadelfia para ir a la escuela ahí. En Alemania terminó el 4º grado y después pasó con todo ese un año otra vez sin escuela. Y en Waltrode, En la aldea, sí. en el Wiederholte, Hizo otra vez el 4º grado. no el 3º, Ah, 3er grado. porque la maestra no puede enseñar más que hasta 3er grado. Y después dice mamá, va en Wiederholung. Yo, no me quería mandar más. Y después vino un señor de Estados Unidos que visitó a las aldeas y preguntaron por los hijos de escuela y él buscó mucho gente en Estados Unidos que pagaron beca para alumnos de esa colonia Neuland que no podían ir. Y ese privilegio tenía yo también. Una pareja de Estados Unidos me pagó 3 años y desde el 3er grado, Waltrode, me fui a Filadelfia para Séptimo, para sería séptimo, octavo, noveno. Pasó ese, era muy pesado, pero logró. logró. Yo quería estudiar, ir a la escuela y por eso. Y después nos encontramos con un vecino y nos casamos y quedamos ahí mucho en esos años 57, 8, años 60. Se mudaron a Canadá, Colonia Neuland. Empezó con 2.500 habitantes más o menos. Sí. Y se bajó hasta menos que 800. Entre 700 y 800 se queda. Lo más que 2/3, vamos a decir. Fuimos. En Alemania otra vez dicen, en Alemania hay otro tiempo ahora, uno puede recibir un trabajo. Y lo que tenían pariente en Canadá, fuimos. No es para sobrevivir, porque las langostas y eso eran que los primeros años comieron todo nuestro que plantamos y Las langostas. Las langostas. Ese es que te conté, la plaga de langosta. Y mucha gente se desanimaron y buscaron otros, diciendo acá no se va a poder progresar en el Chaco. Pero para lo poco que se quedaron, para ella ayudó porque compraron los 2 o 3 animales que ellos tenían y compró su terreno. Sus terrenos y todo. O sea, los pocos que quedaron se quedaron con las cosas de los que se iban. Y entonces progresaron. Sí. Y por eso se pueden, a veces se hablan, si quedaron todos, quién sabe cómo. No se hubiera podido seguir adelante, era imposible. No, imposible era. Sí, es claro, esas 2.500 personas era la selección natural. Salieron y los pocos que quedaron pudieron después sobrevivir. Pero se prestaron a ese que quedaron, que muchos salieron. Muy desanimado estaba, sí, le desanimó. Hubo en los años 50, 60, hasta 70, había una depresión, un desánimo. Todos los que podían se iban, algunos se quedaban y vamos a ver cómo
recién después del año 70 en adelante comenzó a progresar. Mi mamá, hermanos, todos se fueron también Sí, a Canadá. Entonces nos situamos en los años 70. Ah. O sea, ¿qué había antes y ya en los 70? O sea, ¿cómo se vio ese cambio? ¿O qué había en ese entonces? Ah, ¿Qué después que hubo? Porque creo que fue en ascenso, ¿verdad? Mm. ¿Qué hubo así? ¿Qué hubo de progreso y todo? bueno, no sé qué año también podíamos recibir créditos, ¿eh? Y en los años 70 Ah. vino Y el ahí gobierno se- que daba créditos, fondo ganadero. Entonces la gente podía tomar crédito, instalar, comprar animales, hacer pastura. Günstig, Sí, ¿verdad? y compraron tractores y ahí comenzó el progreso. Ah. Y mi esposo tenía un herrería. Él ganó mucho porque nosotros vivimos ahí, Laudia Slegua, muchos paraguayos, los vecinos, siempre vinieron con su carro roto, rueda, qué sé yo, coches y cachapé, y los arados para arreglar todo eso. Él tenía siempre mucho trabajo. Y por eso vinieron mucha gente en Navidad. Sí, En nuestra casa, y ellos siempre dicen, él no podía terminar antes de mediodía, y cuando termina era muy calor para hacer, se quedaron para la siesta. Y él dice, vamos a dar de comer a esa gente. Su mamá, la mamá de mi esposo, hizo eso, y después tocó a mí, y eso me costó mucho. a todos los clientes se les Todos daba los almuerzo. clientes siempre da. Bueno, pasó ese, y después uno dice, ¿por qué no hacen un almacén Ah, sí, me contó. para que puedan comprar para su comida? Galletas y Y- picadillos, Yeah. bacalío. Entonces, porque con el tiempo yo a veces casi no aguanta todo eso. Shoulder me llama. Sí. Yo sé cuando nací mi primera hija, en ese día, yo de mañana agarré 2 pollos y carneó y preparó, porque una familia paraguaya, una bit fornima, Ah. se quedaron de noche y querían para 12 y en ese mismo día nací mi hijo, y casi nadie no creía que El yo día que hice. nació su primera hija, ese mismo día, ella tiene que carnear 2 pollos para preparar una comida grande para una familia que está ahí. ¿Te imaginas? Sí. Llegó a los límites de su fuerza. Ah, Y yo tenía apenas 20 años. Sí, ¿cuándo se casó? A los 19 años se casó. sí. Era así. Y bueno, creo que hasta acá son las 4 ya.